Ok, fijas.html, doble clic. Y bien, le damos clic al mono nada más para recordar que eran las fijas. Las divisiones fijas se pegan a la ventana. Y al pegarse a la ventana, resulta que según como vamos redimensionando nuestro browser, automáticamente siempre seguirán en esa misma posición. El problema es que en ciertos dispositivos móviles, si la división está hasta el frente, y en ese caso es bastante grande, pues va a cubrir gran parte de la pantalla. Ok, ayer andamos buscando un botón de cerrar, al cual le pusimos una propiedad que se denomina cursor pointer, para que simplemente al colocarnos encima funja como si fuera un botón. Ok, y hasta ahí nos quedamos. La intención es de veras y resolver que al darle clic desaparezca el objeto. Ok, checa, así como estamos. Vamos a buscar dentro de esa ventana de browser en la cual estamos previsualizando nuestra página. El siguiente sitio es www.jquery.com, jquery.com. El archivo de JavaScript es lenguaje de programación JavaScript. Nada más que tiene o consta de 12.000 líneas de código. Hay dos versiones. La versión comprimida es a renglón seguido, es decir, en un solo renglón está toda la información. Y la versión extendida, pues solamente tiene los 12.000 renglones y pesa un poquito más por los espacios y la estructura. En ese caso, el jQuery podríamos decir que es como un motor, el cual tú le pides cierta información y te regresa una respuesta. Yo nada más le mando pedir, le otorgo el nombre del objeto y qué quiero que haga y automáticamente procesa la información y hace que se ejecute. Me va a permitir tener cuestiones como clic, doble clic, mouse over, mouse out, arrastrar, soltar, animar, agregarle propiedades CSS a un objeto, conectarle una regla de clase en tiempo real. Si contesta correctamente la pregunta, entonces que el fondo se ponga verde, sino que se ponga rojo, sino que en este caso vaya cambiando sobre todo la apariencia, ubicación y contenido dentro de la página. Entonces lo interesante del jQuery es que yo no tengo que programar esas 12.000 líneas de código, nada más me cuelgo de la información, le mando los datos, me ofrece un menú de las posibilidades que puede hacer, escojo la que quiero y automáticamente pruebo. ¿Okay? De no hacerlo a través del jQuery tendría que saber JavaScript, ir a checar cuál es el objeto, cacharlo, preguntar qué propiedades tiene y sobre eso empezar a animar. Entonces es como mucho más amable, nos va a resolver un montón de cosas y tiene una sintaxis muy sencilla. Se parece mucho a la estructura del español con relación a sujeto, verbo y predicado. O sea, el sujeto como tal es quien ejecuta la acción, el verbo sería, no sé, correr, dormir, y en ese caso el predicado es de algún momento, algún tiempo, con relación a alguna persona, con relación a algún evento dentro de la pantalla. Entonces le vamos a pedir que al darle clic al botón de cerrar vaya y busca la división ventana y entonces la desaparezca de la pantalla. Eso es lo que técnicamente haremos. Y luego le vamos a pedir a barra de navegación que cuando me coloque encima de la barra vaya y busque al logotipo y le pida que en este caso se vuelva a mostrar. Entonces simplemente para observar cómo mandamos cachar los objetos, qué propiedades tiene o qué métodos, verbos puede ejecutar y por lo tanto hacer la prueba de que funcione en la pantalla. Muchas páginas se basan en el jQuery para poder hacer la interacción por su amabilidad. Ahora, existen otras bibliotecas como jQuery que se enfocan en ocasiones en hacer animaciones más elaboradas o se enfocan en dar una mayor solución con relación a la interactividad de pantallas táctiles, del touch, aumentar, disminuir, desplazar, porque en ese caso el jQuery resuelve ciertas cosas pero no lo resuelve todo. ¿Okay? Entonces, si en algún momento siento que el jQuery no me está ofreciendo lo que yo necesito, investigo en internet qué archivo de JavaScript tiene resuelta la biblioteca para poder trabajar con pantallas táctiles, con grabación de audio, con transmisión de video. Existen como muchas posibilidades. ¿Okay? Entonces, checa, cuando entramos a la página del jQuery, normalmente del lado derecho me debería de estar apareciendo un botón de color naranja. Sé que arriba está el CSS Dev Conference, pero abajo me dice Download jQuery. Existen dos versiones, la 11.3, bueno, la 1 que va a 1.1, 1.2, vamos en la 1.11.3, que sería como la más reciente, y existe una versión del jQuery 2.1, 2.2, 2.3, el problema es que no funciona en browsers viejos. Entonces allí si alguna persona tiene un Internet Explorer viejito no estaría funcionando la programación. En algunos años, junto con el HTML5, cuando todo funcione correctamente, ya utilizaremos esa segunda versión del jQuery. Ok, checa, dentro de estas opciones que aparece el jQuery 1.x, me muestra las dos opciones, la versión comprimida y sin compresión. Ok, en este caso, como no vamos a analizar las líneas de programación, vamos a bajar la versión comprimida. Me coloco sobre el renglón, clic botón derecho y vamos a buscar la opción que se denomina guardar enlace como.
Save link file as, descargar archivo enlazado como, guardar enlace como, según el browser que tengas, y automáticamente va a empezar a descargarlo. ¿Okay? Te va a preguntar en dónde lo quieres guardar. En ese sentido, dentro de nuestro folder de carpeta raíz, es decir, ya sea en el escritorio o en el USB, dentro del subfolder de estábamos en posicionamiento, pero sin meternos a imágenes, ¿okay? Hacemos una carpeta nueva que se llame JS, JavaScript. Normalmente este folder de JS contendrá bibliotecas externas de programación resueltas en JavaScript. ¿Okay? Dentro de ese folder de JavaScript tendríamos que guardar nuestro jQuery 1.11.3.min.js. Y si quieres puedes dejar así la ventana abierta por si no guardó, por si algo pasó, podríamos regresar. ¿Okay? Regresamos al Dreamweaver. Checa, si sientes que sigue sin aparecer aún del lado derecho el folder JS, resulta que existe una flecha para poder hacer refresh. ¿Okay? Esa flecha de refresh te permitirá ver que adentro tienes el folder JS, nuestro archivo de jQuery. ¿Okay? Entonces fui y compré, bueno, no compré, sino fui y obtuve el objeto que vamos a empezar a implementar dentro del sitio. ¿Okay? Ya que tengo el jQuery, este archivo de JavaScript, checa, nos vamos a pasar a vista código para hacer más sencillo este procedimiento. En realidad, lo único que necesito es mandar llamar ese archivo de JavaScript para poder empezar a hacer uso de la tecnología y de las posibilidades que me ofrece. Normalmente el código de JavaScript suele ir en la zona de cabeza, que es la ficha bibliográfica, puede ir en medio, en el inter de la página, o puede ir hasta el final, pero comúnmente siempre va al inicio, para que desde un principio, cuando el browser está leyendo la página, sepa cuál es el título, palabras clave, descripción, cómo lucen los estilos y qué programación se va a ejecutar, y entonces después comience a renderar el cuerpo. Entonces, casi siempre el jQuery suele ir en la zona de cabeza, aunque no es obligatorio. Checa, por lo tanto, andaremos más o menos renglón 57 dentro de la etiqueta de cabeza. Ahí es donde deberíamos de colocar nuestra programación. ¿Okay? Necesito invocar el archivo de JavaScript. Y aunque sé que podría colocar una etiqueta que se denomine script, determinarle una fuente y determinar el tipo de texto que se va a agregar, mi intención es que selecciones el archivo de jQuery, simplemente lo arrastres y lo sueltes adentro de la zona de cabeza. Y a la hora de soltar te corrigió todo el código, te puso cuál es el script, cuál es la fuente, dónde lo está mandando llamar y termina cerrando con diagonal script. Eso técnicamente es conectar este motor de animación. Y debajo lo que vamos a empezar a hacer es pedirle que queremos que resuelva. ¿Okay? Como le tenemos que dar ciertas instrucciones, tendrá que ser como lenguaje de programación. De preferencia no empieces a escribir ese lenguaje dentro de donde lo estás invocando, porque normalmente ese no es el procedimiento. O sea, sí vamos a hacer más bien una nueva etiqueta de script. Ahí dale chance nada más, ¿ok? Una nueva etiqueta de script debajo para empezar a escribir qué es lo que le estamos pidiendo al archivo de arriba. ¿Ok? Yo sé que se va a parecer mucho a esto que está aquí arriba, pero es como arriba lo mando a llamar, ya que lo cargó, entonces abajo le empiezo a pedir. ¿Bien? Entonces empezamos con un menor que, con script, es el que se parece. Solamente que aquí en vez de tener un source va a tener un type, tipo, y es la sexta opción de arriba hacia abajo, texto JavaScript. Ok, menor que, diagonal, cierra. Aquí se programa con lenguaje JavaScript. Estos comentarios de línea me los permite solo el bloque de script. Se llaman comentarios precisamente de línea y comentarios de bloque. Si yo a futuro le pongo esas dos diagonales afuera en el HTML o en el CSS, no van a funcionar. Son solo para el JavaScript. Y sirven para que nos comentemos información. Normalmente gran parte de los archivos de programación en JavaScript suelen traer comentarios que explican por qué se dio ese nombre de variable, qué se pretende resolver y sobre todo permiten que uno vaya comprendiendo el proceso. ¿Quedó? Ok, ahora sí, aquí. Para que funcione el jQuery necesito preguntarle si ya acabó de cargar todo el documento. ¿Okay? Y para preguntarle si acabó de cargar el documento, simplemente es preguntarle precisamente a document si ya está listo o si está ready, listo para poder empezar a ejecutar la acción. ¿Okay?
Checa, dentro del jQuery todo se manda a llamar con signo de pesos. ¿Ok? Abrimos un paréntesis y es como si tuviéramos una consola en la cual vamos a introducir el nombre de lo que andamos buscando. Checa, cuando abrimos paréntesis me aparecen de primera instancia dos opciones: documento, todo el archivo que estamos trabajando, y también aparece la opción de dis, sería el objeto actual que normalmente nos colocamos encima o tenemos seleccionado. Bien, por lo pronto vamos por el documento. Cerramos paréntesis y vamos a poner un punto. Checa, como le puse el signo de pesos característico del jQuery y le estoy preguntando la información acerca del documento, puedes considerar que ese es el sujeto. Después del punto vendría el verbo, como el método que quieres que se ejecute. También puede ser propiedad, le puedo pedir ancho, alto, cambiar la apariencia. Entonces, a la hora de poner puntos me muestra métodos y propiedades del objeto documento. Entonces, a partir de allí, ¿qué andamos buscando? Un método, se denomina ready. Ready es el único que existe. Y checa, te aparece la ayuda, al darle un enter te debería de colocar solito la programación. ¿Ok? Con ese bloque de información puedes considerar que allá adentro va todo lo que quieras programar con el jQuery. Solo hasta que el documento esté listo, entonces ve a ejecutar el código que vive allá adentro. Se encarga de generar su propia sintaxis. En ese sentido, en realidad ready, ¿ok? Control Z, y comando Z, comando Y, comando Y. Ok. Ok, checa aquí nada más. Ready es un método, trae paréntesis. Ya adentro simplemente le voy a empezar a pedir que quiero que haga. Por sintaxis, resulta que, bueno, obviamente me va a mandar llamar una función genérica que no tiene nombre, tiene un atributo, un argumento de recepción, simplemente abre llave, viene la información, termina cerrando llave, termina cerrando el paréntesis de ready. ¿Ok? Dentro, aquí es donde viene la programación de jQuery. Arriba es el de JavaScript, aquí adentro ya es jQuery. Cuando el documento está listo, ok, podemos ejecutar, y le voy a poner ahí 3 puntos suspensivos porque ya es lo que queremos ejecutar. Bien, de igual manera, entonces el plan es el siguiente. Le pido que al darle clic al botón cerrar o a la imagen cerrar, vaya y busque al logo y le pida que desaparezca de la pantalla. ¿Ok? Sujeto, cerrar. ¿Ok? Entonces, signo de peso, siempre que quiero mandar llamar el sujeto, abro paréntesis y resulta que allí no me aparece cerrar para nada, no me aparece documento y dis. Entonces, quiero mandar llamar literalmente cuál es el objeto. Puedo mandar llamar una etiqueta, todos los párrafos. Puedo mandar llamar una regla de clase, el que esté asociado con la clase punto título. Puedo mandar llamar un objeto especial, signo de gato barra, el que yo quiera. Pero siempre que voy a hacer literal con relación a reglas CSS, tengo que ponerle comillas. ¿Ok? Document y dis serían como los dos básicos que existen, pero cuando quiero mandar llamar a un objeto en particular, entre comillas, tengo que empezar a seleccionar cómo lo quiero llamar. Lo voy a llamar literalmente. ¿Ok? Entonces, a partir de comillas, checa, me aparece el listado de todo lo que yo quiera. Si pongo signo de gato, me van a aparecer las reglas de ID que estén disponibles en mi documento. Son los objetos accesibles a los cuales yo puedo mandar llamar para pedirles que ejecuten algo. Inclusive del lado derecho me dice si es una imagen o si es una división. ¿Okay? Al darle clic a la imagen cerrar, quiero que vaya y busque a la división logo y le pida que se desaparezca de la ventana, de la pantalla. Checa, entonces el ejecutor o el disparador sería cerrar. ¿Okay? Cerrar es la fotografía del tachecito. ¿No te apareció? Son comillas normales con shift número 2. Te aparece todo un listado. Y si le pones el signo de gato, shift número 3, y si no, alt gr número 3. Cuando me pongo el 4, nada más me aparece ese recuadro que tienes ahí de 1 al... 7. Pero si es pound, si es signo de gato. Según yo, sí. ¿Al que me dijiste el otro? En alt 3. Alt 3. Ah, pero el 3 de arriba de la letra W. ¿Te puso un punto? No puso nada. Espacio, a ver si te puso algo. Ah, y es el alt del lado derecho.
Porque ves que tienes dos alts. Ese alt gráfico, número 3. Tampoco. Shift número 3. Ese sí. ¿Y no te aparece listado de nada? Listado no, nomás me aparece el recuadro de 1, de 7, selecto. Ah, ok. Entonces allí algo hace falta arriba. Algo me manda de error. Algo que hace falta arriba. Dice... Ah, ok. Sé que se parece, pero no es lo mismo. Ya ves. Tú tienes JavaScript. Está en el listado, pero está uno antes, entonces JavaScript es el sexto y ese es el quinto. Ok, entonces ya dice tipo texto JavaScript. Sí. Siguiente punto. Ok, allí. Ya hace falta cerrar el script después del punto y coma. Enter, menor que y diagonal. Márgenes es mayor que diagonal, menor que. No, más bien primero menor que Menor que. y luego diagonal. Y ahí automáticamente tendría que estar cerrando el script. En la S, si le pones una S, pues no. Ok, ahora borro el signo de gato. Ahora sí, cerrar. Ok, cerramos comillas, paréntesis. Sí, curiosamente, o sea, cuando empezamos a escribir, determinamos el bloque, ya que esté el bloque completo, entonces empezamos con el código y este código completo empezamos aquí. Si siente que no cierra, entonces hasta que no resuelvas no va a empezar a leer este código. Ah, ya, sí. No, Sí, entonces si no cierra, no empieza a leer porque va por procesos. Entonces abre, cierra, no cierra, entonces no continúa con la letra. Ok. Entonces, signo de pesos, entre paréntesis, literalmente entre comillas, el nombre del objeto a través de su nombre de ID. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto. Me muestra los métodos y propiedades característicos de lo que una imagen cuyo nombre de ID es cerrar puede hacer. ¿Ok? Y checa, si empezamos a escribir clic, me va a estar mostrando precisamente distintas variantes. Tengo click y double click. Y dentro de click tengo tres variantes: click, click event data handler y click handler E. ¿Ok? Normalmente ahorita cuando estamos trabajando con el jQuery voy por click handler E. ¿Ok? Quiero que sea un manipulador, un disparador de evento. ¿Ok? Me va a quedar que cuando yo le dé clic a cerrar, entonces va a ejecutar lo que se encuentra entre las llaves. ¿Ok? Comentario allí. Cuando le dé clic en cerrar, ejecuta tres puntos suspensivos porque ahora es lo que viene debajo. Está el documento listo, le pido que vaya y busque a cerrar y cuando se le dé clic, entonces, ok, y checa, aquí también se encuentran estas llaves de cierre. También las puedo comentar, por ejemplo aquí le puedo poner cierra clic para no confundirme y aquí en este caso cierra ready. Porque hay veces que hay tantas que ya no sé la que está apareciendo allí, cuál de todas las llaves está cerrando. ¿Ok? Entonces cierra clic y cierra ready. Ya dentro de este espacio en particular, de nueva cuenta, vamos por sujeto. Le tengo que pedir a la división logo que con relación a sus reglas CSS desaparezca de la ventana. Entonces sujeto es logotipo. ¿Cómo mandamos llamar al sujeto? Sería por ciento. No, signo de peso. Signo de pesos. Se abre Paréntesis. Se pone comillas. Comillas. El gatito. Ok, signo de gato pound. Y ahora sí Logo. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Punto. Y ahí vienen un montón de opciones. Técnicamente lo que voy a hacer es que de manera dinámica, esa es dinámica porque es en tiempo real, no hace consulta con un servidor, pero en ese caso dentro del mismo documento, si nunca nadie le da clic en cerrar, pues nunca desaparece la división. Entonces allí sí, cuando le dé clic a cerrar va y busca logo y le va a pedir la propiedad que sería CSS. Bueno, de hecho es un método, porque el método le mando pedir cuál es la propiedad y el valor y automáticamente lo cambia. Entonces voy y busco CSS, sería la cuarta opción, Property Name Value, porque le quiero pasar
qué propiedad le quiero cambiar y con qué valor. ¿Okay? En ese caso, entre comillas, me va a mostrar todas las propiedades disponibles y esta propiedad que vamos a cambiar se denomina, bueno, hay distintas opciones. Tengo la opción de opacity, que hace transparente el objeto. Tengo la opción de visible false, que lo que hace es no mostrarlo en la pantalla. Y tengo una tercera opción que se denomina display none, que lo que hace es que ni siquiera lo dibuja, o sea, ni siquiera está oculto, sino ni siquiera existe dentro del código. ¿Okay? Entonces, el que será más amable y el más común es visibility. ¿Okay? Visibility es la propiedad y separo propiedades de valores por medio de una coma y entre comillas me van a aparecer las opciones. Necesito que sea hidden, oculto. Cuando le dé clic en cerrar, ejecuta. Yo creo que más bien le pide, en vez de ejecuta le vamos a poner aquí, le pido a. Cuando le dé clic en cerrar, le pido a logo que cambie su propiedad visibility a oculta o hidden. ¿Quedó? Ok. Salvamos, clic al mundo. Y cuando le demos clic al tache se debe de desaparecer. Ok. Ya no está, ya no me estorba, ya no está. Bien. Ahora vamos a hacer que nuestra barra cubra por completo toda la parte superior. Que le vamos a pedir que mida el 100% de ancho, que esté pegada por completa arriba y que cuando nos coloquemos sobre esa barra aparezca entonces la ayuda debajo. ¿Ok? Entonces vamos a regresar al Dreamweaver. Check. Así como está el CSS, yo también aquí le puedo empezar a pedir que cambie el CSS de un objeto que ya se encuentra en la pantalla. Digo, lo puedo hacer desde la parte de código o también se lo puedo mandar llamar desde el propio jQuery. ¿Ok? Checa aquí. Antes de comenzar necesito que busques del lado derecho el panel CSS Styles. Busquemos la regla que se llama signo de gato barra. Okay, debe estar en un triangulito o en un signo de más, siempre y cuando tengas all, CSS Styles es el panel, signo de gato barra es la opción. ¿No te aparece? Ok, arriba Classic, Reset Classic, si es que no aparece. Ok, del lado derecho tienes CSS Styles. Si expandes estilo te aparece signo de gato barra. Puede ser que tengas All y Current, también checa, tienes dos botones. All y Current. En All, en estilo, barra, doble clic y checa aquí, en posicionamiento. Ok, quiero que esté, que mida el ancho completo de la página, entonces el ancho son 100%. El ancho es 100%. Okay. Después quiero que venga enfrente de todo, pero resulta que la ayuda ya estaba en 1000. Bueno, pues esta la puedo poner 2000, porque el cuadrado de abajo ayer le pusimos 1000, entonces lo traigo al frente. Y checa, me pregunta dónde quiero. Top 200, left 200. Left no lo necesito y top necesito que sea 0. Quiero que esté completamente pegada hasta arriba. Bien, y le damos clic en OK. Bien, clic al mundo para previsualizar. Y debería tener una barra en la parte superior. Checa, se hace muy chaparrita la ventana. ¿Okay? Cuando empezamos a redimensionar, checa que la ventana esta que acabamos de resolver en la esquina inferior derecha, obviamente se coloca detrás de la barra. ¿Okay? Y de hecho te aparecen barras de desplazamiento para poder desplazar la división.
Ah, ok, y ahí otro punto importante, no lo hemos cambiado a fija, la dejamos como absoluta. Checa, cuando desplazo, se desplaza la barra y yo quiero que siempre se quede fija. Nos regresamos a barra y me hizo falta algo importante en posicionamiento, pedirle fixed en vez de absoluta. En posición fixed. Quedó. Clic al mundo previsualizar. Y checa, cuando empieces a desplazar hacia abajo, la barra siempre se va a seguir mostrando. ¿Ok? Entonces, cuando tengo un posicionamiento por fijas, checa que me abre en un celular y resulta que es de este tamaño la ventana del celular, pues no me deja ver nada. Porque la barra está estorbando y aparte porque esta ventana estorba. Entonces, bueno, al menos puedo apagar la ventana para poder ver la información. Pero solo desplaza esa división de contenedor porque es absoluta. Si también fuera fija, pues se quedaría pegada a la ventana. ¿Ok? De regreso allí. Checa. Afuera de clic, pero aún adentro de ready. Pero adentro de ready, necesito ahora pedirle que cuando me coloque encima de barra, es decir, mouse over, vaya y busque al logo y le pida visibility visible para que se haga visible. ¿Ok? Entonces, sujeto, signo de pesos, paréntesis, comillas. Y te pongo por acá, tendrías que buscar mouse over handler E. Ay, me hace falta ponerte estas dos fijas relativas. Es mouse over handler E. Checa si lo puedo resolver. ¿Quieres un vaso de agua? Sí. El limón con chía. No, es que está medio fría. Ay, gracias. Hay dos mouse over. Que diga handler E. Handler E. Entonces, cuando me coloco encima de barra, le pido al logo que su propiedad visibility sea visible. Y cuando me coloco sobre barra, le pido a 3 puntos suspensivos, signo de pesos, paréntesis, comillas, signo de gato, logo,
¿Quedó? Ok. Y ahora, luego que comienza la aplicación, necesito que la ventana se desaparezca para que cuando me coloque encima de la barra se muestre, la pueda cerrar y si me vuelvo a colocar encima de la barra se vuelve a mostrar. ¿Okay? Entonces ahí tendríamos que buscar, por ejemplo, la regla de barra, la regla del logotipo. Le damos doble clic y cheque esa propiedad que hemos estado trabajando de visibility se encuentra en posicionamiento arriba del z-index y quiero que de primera instancia aparezca hidden, oculta. Logo, positioning, visibility, hidden. Entonces está oculta, me coloco encima de la barra, aparece, le doy clic al touch, cierra, me coloco otra vez encima de la barra, vuelve a aparecer. Hidden, le damos clic en OK, clic al mundo, revisualizamos. Entonces ahí, de primera instancia, no aparece la ventana. Cuando me coloco encima de barra aparece. Cuando le doy clic al touch desaparece y cada vez que me vuelvo a colocar encima de barra se vuelve a mostrar. Hasta que te coloques encima de barra. Bien, entonces es un pequeño ejercicio nada más para pedirle que se ejecuten ciertas modificaciones. Ok, ahora, inclusive cuando le doy clic en cerrar, puedo pedirle que el color de fondo cambie, que la división se haga transparente, que rote, puedo empezar a pedir muchas cosas y aparte cuando hagamos animación, pues aparte le puedo pedir que lo haga animado. Ok, checa a qué me refiero. Regresamos al Dreamweaver y muestro, por ejemplo, el mouse over, ¿no? Cuando me coloco encima, hago que se muestre esa división. Pero también puedo pedirle que cuando salga o cuando le dé doble clic a algún elemento en particular, alguna otra cosa cambie. Checa, por ejemplo, si nos colgamos del clic de cerrar, cuando le doy clic a cerrar a la división, lo que hago es que desaparezco al logotipo. Pero le voy a pedir, por ejemplo, al cuerpo que cambie el color de fondo. Ok, entonces estoy adentro de clic, debajo del logo Visibility Hidden. Ok, signo de pesos, paréntesis, comillas, pero resulta que body no tiene nombre, pero sí es una etiqueta. Entonces voy y busco el nombre de la etiqueta. Puedo tener ahí las reglas de clase, las reglas de tag, las reglas de ID de tipo compound. Entonces voy y le pido que vaya y busque lo que se llama body, a la etiqueta body, y con relación a su CSS, property name, entre comillas la opción se denomina background color. Y en este caso el color que quieras, no sea amarillo, no sea blanco ni negro. Me voy a poner un amarillo. Le pido a cuerpo que cambie su color de fondo. Control S, salvar, previsualizar. Aparece, le doy clic en cerrar. Primero muestra y cuando le das clic a cerrar cambia el color del fondo. ¿Okay? Y le puedo pedir que, por ejemplo, esta división que hasta ahorita está siendo absoluta se convierta en estática y flote hacia arriba a la izquierda. ¿Ok? Porque esta está siendo absoluta, la pusimos en cualquier coordenada. Entonces le puedo pedir que se pegue a la ventana del lado izquierdo y que se cambie su porcentaje. Entonces todo lo que aparezca en pantalla es susceptible de cacharlo por tres opciones. Tag para todo el cuerpo. Si en este caso estuviéramos hablando de los párrafos, podría hablarle a todos los párrafos, solo a algunos o a uno en particular. ¿Ok? Entonces, esto que hemos visto de posicionamiento, más lo que veíamos de etiquetas, pues obviamente junto con esta biblioteca de jQuery me permite empezar a generar interacción con relación a los elementos.
hace falta lo que es animación de transiciones, efectos, tipografía personalizada, responsivo. ¿Qué es lo que? En alguna página encuentro todos esos, ¿cómo se llaman? Eventos. Los métodos y Los propiedades. métodos, Sí digo, porque- tiene ayuda el jQuery. Si te pasas a jQuery, aquí está el API Documentation. En el API Documentation, ok, aquí dentro del API tienes tres: el jQuery UI, User Interface, dispositivo móvil, y otra cosa que es el QUnit. Es el UI, User Interface, porque hay otro para dispositivos móviles. El User Interface, API Documentation. Aquí están del lado izquierdo los métodos, por ejemplo. Métodos. Me muestra effect, enable, focus, hide, position, scroll, show, toggle, unique, z index. Ok. Y a los selectores ahí me aparece todo lo que le puedo ir pidiendo. Data selector, toggle, widgets, utilidades, efectos, interacciones, agregarle una clase, animación de color. Ahí, por ejemplo, color animation. Me permite cambiar el color de fondo, el color del borde, el color de la tipografía. Me da ejemplos. Okay. Aquí viene el jQuery, ahí me dice animar. Y ya le voy pidiendo cuáles son las opciones que quiero que anime. Okay, por ejemplo, hay que animar colores y automáticamente hace el cambio. Entonces, como el W3 Schools, que es un espacio en el cual puedes ir aprendiendo, aquí también checas cuáles son las opciones que puede existir y puedes en este caso observar cómo está funcionando. Ok, bien, pues allí. Entonces, cualquier propiedad que yo quiera la puedo modificar. Bien, hasta ahí acabamos en la clase de ayer, no me hacía falta un pedacito. ¿Okay? Ahora, siguiente punto. Ok, acabo este diagrama en el pizarrón de lo que eran los 4. Porque ayer nada más lo seguí explicando, pero nunca volví a hacer el diagrama en pantalla. Estáticas se pegan hacia la izquierda, relativas se centran, absolutas por coordenada y z index. Me permiten las absolutas tener manipulador. Ok, y aparte me permiten tener tener el z-index, la profundidad, coordenadas y que se puedan redimensionar. Esas serían las absolutas y las fijas se pegan a la ventana. Ok, chacala, vamos a dar clic en cerrar y muestro. Hacemos un layout rápido nada más para ejemplificar cómo se van utilizando la gran mayoría. Lo que te comentaba hace tiempo de tener una división relativa al centro y adentro poder colocar absolutas y estáticas y fijas, claro, si quieres que se peguen a la ventana. En realidad, para poder trabajar con maquetación o para empezar a maquetar una página, necesito de preferencia una vista previa, ya sea en Photoshop, Illustrator, InDesign o en cualquier programa, para más o menos ver pues cuál es el orden, ¿no? Dónde va el logo, qué tan ancha es la barra, dónde va la información, y entonces empezar a determinar dónde van los bloques
y hacerme una idea que si me están pidiendo que se centre, pues es relativas. Si me están pidiendo que vaya uno enfrente de otro es absoluta. Si se pega la ventana fija, si quieren que se vaya reacomodando el ancho de la pantalla y se vayan reacomodando, obviamente serían estáticas. ¿Ok? Entonces checa, empezamos aquí. Así como estamos dentro de... No, acá en esquina superior izquierda, junto al nombre del archivo arriba de code, source code, fijas.html touch. ¿Ok? Checa, empezamos un archivo file new, archivo nuevo. Recuerda que sea blank page, HTML type, layout ninguno y necesito que sea HTML5. Bien, le damos clic en crear y aquí, punto importante, vista split. Recuerda, de preferencia, no es obligatorio hacer un contenedor para todo el sitio, pero es muy útil. Podríamos pensar que body ya es el contenedor de toda la página, pero hay veces que queremos que este agrupado, que sería el diseño de nuestro sitio, se separe del cuerpo por cierta cantidad y que claro, existe una foto detrás, pero que en ese caso el contenedor permita centrar toda la apariencia de la pantalla. Entonces, sí, yo sé que al body le puedo pedir que el margen empuje, modifique la información, pero body es una etiqueta muy importante como para estarla ahí molestando con estilos. Digo, lo único que hago es quitarle el margen, determinar cuál es la tipografía, el puntaje, pero más bien todo lo demás se lo hago al contenedor. ¿Okay? El contenedor quiero que se centre dentro del cuerpo. ¿Okay? Entonces, así como nos encontramos al final del renglón 8, inicio del renglón 9, aquí entonces vamos a empezar a trabajar con nuestra estructura. De preferencia, siempre que hagamos página web, necesito un contenedor que sea relativo, márgenes automáticos, se centre en la pantalla. Entonces vamos por división, sexto icono izquierda a derecha, nombre de ID, se puede llamar contenedor. En páginas que estén en inglés también lo encontrarás como wrapper. ¿Okay? Es probable que la de Ticketmaster diga wrapper. ¿Okay? Contenedor. Y haremos una nueva regla CSS. ¿Okay? Me dice, este selector aplicará tu regla del contenedor y me va a preguntar qué le quiero cambiar. Entonces, según lo propuesto, ¿qué le cambiaríamos? Que sea absoluto. No, te quedan 3. No es cierto, es relativa. Ok, muy bien, relativa. Relativa. Ok, el ancho. Pues no quiero que cubra el 100%, puede ser que cubra 90, dejarle 5 y 5. 95, 2.5, 2.5, la cantidad que queramos. Entonces le vamos a poner 90%. Punto importante, la altura, como no sé cuánto va a medir, pues le voy a pedir automático, para que según la cantidad de información se vaya inflando. Y las relativas para que se centren, ya que tienen ancho y alto, ¿qué más se les tiene que pedir? En el borde del box. Box. En el padding. Ok. No, porque el padding es Para adentro. Ajá. Sí quiero que el contenido se separe, sí es padding, pero no es padding ahora. No, es margen. Es margin, y en margin le pido. Pero como es relativa, auto y auto. Auto en left y auto en right. Le puedes poner también 10%, en realidad. Porque ya sabes la medida en porcentaje. Pero si le hubiéramos puesto 500 píxeles, pues ahí no le puedes poner 10%. ¿Okay? Y si puedes un color de fondo. El que quieras, no importa. A futuro los vamos a ir apagando, pero al menos para ir reconociendo cómo van los bloques dentro de la maqueta. Ok. Debería yo de tener una división que se va a estar centrando. 90%, me va a estar dejando 10%, 5% izquierda, 5% derecha. Ok. Y yo sé que tiene una separación de arriba hacia abajo de 10 píxeles. ¿Cómo le quito al cuerpo esa información? ¿Cómo le quito ese espacio que está empujando hacia abajo? No es cuestión. El padding será del borde para adentro del mismo contenedor y esto está afuera del contenedor. Pero el margen no es que él se esté separando, sino más bien la caja contenedora dentro de la que él se encuentra lo está empujando para abajo. ¿Dentro de quién vive contenedor? ¿Dentro de quién vive? Dentro del cuerpo. Entonces si al cuerpo le digo que los márgenes estén en 0, me va a quitar esa información extra. Él mismo no tiene margin ni tiene... Si le das clic al contorno te dice con qué cuenta y me dice margin, borde y padding 0. Entonces no trae nada, no le puedes quitar nada.
Le podrías poner en realidad -10 en top y -10 en left, pero no será lo más indicado. Más bien a body, al cuerpo, a la caja contenedora, le tendríamos que pedir que en ese caso se quitaran esos 10 píxeles de margen alrededor. Sí lo llegaron a hacer. De que le pones -10 para que se suba. Sí se sube. Sí, pero de posterior me crea ciertas conflictos cuando quiero mover o hacer. Lo que pasa es que haces un hijo rebelde. Si al hijo le dices que se salte -10, ya cuando el padre entonces corrige las cosas, entonces ya no obedece y hace lo que se le pega la gana y se sube -20 y baja a 3 y entonces casi siempre si el nodo hijo no trae la propiedad, aunque se pueda hacer -10, lo mejor es pedirle al nodo padre que se le quite ese espacio que esté empujando hacia abajo. Y recuerda, siempre que quieras saber quién es el nodo padre, pues le das clic a tu objeto y en el Quick Tag Selector te estará indicando a quién está obedeciendo. Entonces casi siempre la caja contenedora le indica el contenido cómo debe de lucir, salvo contadas excepciones. Ok, entonces a partir de allí tendríamos que hacer una nueva regla CSS, hoja con el signo de más. ¿Qué tipo de regla me recomiendas para poder modificar el cuerpo de la página? ¿Qué selector? Ajá, y aquí arriba entonces, ¿qué selecciono en esta primera opción? El tag. Ok, y el tag en este caso sería cuerpo. Si no me aparece cuerpo y me dice div, hay que escribirlo o lo puedo seleccionar desde aquí, por ahí debe de aparecer body. Son todas las etiquetas disponibles para poder modificar. Bien, ahora sí, nos iríamos a box, cuadro, le pediríamos en margin 0px y a darle clic en OK, automáticamente me quitaría esos 10 píxeles alrededor. Ok, entonces... No, de hecho en margin 0px same for all, igual para todos. Ok, entonces automáticamente se sube. Bien, porque modifiqué la caja contenedor. Ok, entonces a partir de allí, dentro de contenedor voy a empezar a colocar mis divisiones. Aquí punto importante, como dinámica lo que hago es generar las divisiones por medio de absolutas, porque es como una forma muy amable. Y después generamos uno por estáticas. En realidad voy pasando lista y simplemente vamos corrigiendo sus propiedades. ¿Okay? Absolutas y estáticas se pueden parecer y pueden dar la impresión al final en la pantalla del usuario final que pues es exactamente lo mismo, ¿no? El usuario no podría darse cuenta de cuándo es uno y cuándo es otro. Pero para nosotros en la estructura, cómo organizamos las cosas, tendríamos que saber si todo el posicionamiento del sitio está por estáticas o por absolutas. Es muy raro que esté por fijas porque en realidad estorban mucho. Y las relativas son más que nada como los comodines que se van acoplando dentro de la pantalla para poder organizar la información. Ok, entonces checa. Forma de lo más rápido para poder hacer una página web. Así como estamos, seleccionamos Content for ID Contenedor Goes Here. Y checa que lo seleccioné desde la vista código. Le daré Enter, Enter. Yo sé que el primer Enter borra y el segundo Enter me hace un espacio vacío. Es decir, voy a anidar divisiones. Estas divisiones vivirán dentro de contenedor y checa, si le damos un tabulador, sobre todo para poder ejemplificar que viven dentro y que no son exactamente las cajas contenedoras principales, yo aquí tendría que empezar a generar cabeza, barra, contenido, legales. ¿Ok? Checa, en realidad te paso las medidas de un prototipo que normalmente resolvemos en el curso de diseño web. Te lo muestro para que te des una idea de a qué me refiero, porque te paso ciertas medidas en particular. Esas medidas se le preguntan, por ejemplo, al Photoshop o al Illustrator o a cualquier otro programa de diseño en el cual se encuentre resuelta la interfaz. Y si no tuviéramos un original digital y quisiéramos hacerlo desde cero, pues medianamente no está de más bocetar y más o menos tener una idea de dónde van las cosas, aunque no tenga una medida fija. ¿Ok? Pero es como si le pido a un ingeniero civil que construya un edificio y no le doy planos. Pues lo va a hacer poco a poco, como pueda. Y entonces se van a caer ciertas estructuras porque entonces le tuvo que subir más -10, pero le tuvo que bajar y entonces ya no cupo, ya no entran los elementos y entonces ya no funciona. De preferencia siempre hay que tener un plan antes de empezar a trabajar con el sitio. Ok, te muestro aquí, normalmente en el curso de diseño web, en la primera semana del Fireworks, hacemos un prototipo, es una vista previa de cómo luciría el sitio se llama el sitio efectivo. Como tal, aquí la intención es obviamente tener cabeza, barra, contenido, legales. Es una página muy sencilla. Existe un logo, existe una barra de navegación. Trabajamos con un sistema de plantillas dentro del cual pues podemos ir generando cada una de las pantallas y dar la vista previa con el cliente de cómo estaría funcionando. Esto me permite exportar una página
de prototipo, la cual funciona, es decir, saltar los botones, me permite mostrar al cliente cómo propongo que quede, entonces ya que me lo aprueba, voy, recorto y empiezo a armar ya directamente en el Dream. Sobre todo dentro de este dummy, bueno, pues obviamente existen ciertas zonas de recorte que me van a permitir determinar pues cuánto mide el logo, aquí me dice 306 por 150, cuánto mide el banner, 718 por 150, futuro me deja exportar con distintos formatos de imagen, PNG, JPG o GIF, me permite dibujar precisamente con la herramienta de Slice Tool cuáles son las zonas de recorte según como las necesito y normalmente se van magnetizando entre sí, como si hiciéramos una especie de rompecabezas dentro del cual se van cortando por bloques de información y después lo mandamos llamar dentro del propio Dreamweaver. Así es como se hacían las páginas dentro del XHTML por medio de fotografías recortadas y que se colocaban dentro de la pantalla. Cuando estamos trabajando con maquetación, pues es útil tener al menos un boceto para preguntarle de cuánto por cuánto están midiendo esas opciones, ¿ok? Y obviamente aquí será como esta posibilidad. Vamos a hacer esa maqueta. Obviamente este documento mide 1024 por 768. Si yo en este caso quisiera hacerlo exacto, por ejemplo en el Dreamweaver, yo le podría pedir a mi división contenedor en posicionamiento que en vez del 90% pues me diera el 1024 píxeles por 768. Allí también le puedo pedir medidas fijas, ¿ok? Y de todas maneras se va a estar centrando, nada más que ahora me estará generando una división mucho más grande que va a abarcar gran parte de la pantalla. 1024 de ancho por 768 de alto. Ok, en este caso en particular. Ahí estamos. Bien, pues. Checa, nos colocamos en el renglón 23 y entonces aquí yo tendría que empezar a colocar al menos mi logotipo. Puede ser más o menos renglón 23. Checa, división, sexto icono izquierda derecha, nombre de ID, le vamos a poner de nombre, le puedo poner cabeza o logotipo, vamos a ponerle cabeza. Ok. Nueva regla CSS. Bien, cabeza, le damos clic en OK. Vamos primero por color de fondo, un color distinto. Posicionamiento, voy a empezar a trabajar estas por absolutas. Ok, de ancho necesito que mida 300 y de alto necesito que mida 150. No es obligatorio, pero la gran mayoría de los logotipos esa será como su medida. 300 por 150. Y quiero que empiece en la coordenada 0,0, 0 en top y 0 en left. Porque es absoluta, es por coordenadas, no me meto ahorita con el Z-index. Es absoluta, 300, 150, 0 en top y 0 en left. Bien, le damos clic en OK para que nos haga la regla y OK para que nos agregue la división. Ok, checa, nos vamos a ir a File Save As y le vamos a poner de nombre prueba. Ese prueba futuro lo voy a poder conectar con distintas hojas de estilo según la apariencia que quiero que tenga. Prueba, le damos clic en salvar. Y checa, cuando me refería en la clase anterior que si yo quiero que una división absoluta se centre, necesito anidarla dentro de una relativa. Relativa es la caja contenedor, absoluta es la caja que se encuentra dentro. Checa, si le damos clic al mundo para previsualizar. Lo guardé en la de dentro de la carpeta posicionamiento. Sí, está bien. Checa, cuando empecemos a redimensionar la ventana, la relativa se va centrando y entonces va empujando a la absoluta porque está ubicada en la coordenada 0,0 de su caja contenedor. Checa, cuando redimensionamos, se va centrando el cuadrado detrás y resulta que la división absoluta también se centra. Bueno, se coloca a partir de su coordenada 0,0. Control 0. Control 0 para regresar al zoom normal. Y control menos si es que sientes que aún así no se ve. ¿Se vio mejor? Control 0. Control menos. Y control más no quiso. Ok, es que tu división de relativa se quedó a 1024% en vez de 1024 píxeles.
contenedor. 1024 px. Sí, así. Clic al mundo. Nada más que solo le dejaste automático a la izquierda. Box. Nada más tienes left y a lo que le pusiste top y right. Ahora sí que todo el mundo. Ok, está centrado. Entonces si lo dimensionas el ancho de la ventana, esta absoluta que antes se quedaba siempre fija, pues está pegada en la coordenada 0,0, pero de su caja contenedor. Entonces me permite que la página siempre se vaya dimensionando. Ahora, ¿qué es lo bueno de trabajar con absolutas? Que ya también depende de los usuarios y de cómo van, también cómo se está configurando la página web. Pero por lo pronto, si regresamos al Dreamweaver, checa que a partir del contorno vas a poder mover esa división a donde quieras. Y donde la dejes, siempre va a estar apareciendo en esa ubicación. Porque toma su posicionamiento a partir de la división que se está centrando. Por eso siempre hay que hacer un wrapper o contenedor. ¿Okay? Yo aquí le voy a pedir en left 0 y en top. Si en algún momento le cambias las medidas aquí abajo en panel propiedades, que no pierdas px, porque si pierdes el px ya no hace nada, o sea, se le va la onda. Tiene que tener la unidad de medida. Ok, vamos debajo de cabeza. Ok, debajo de cabeza, siguiente división se va a llamar barra. Nombre de ID barra. Nueva regla CSS, signo de gato barra, ok. Otro color de fondo distinto. Posicionamiento sigue siendo absoluto. De ancho necesito que mida 1024, que sería el ancho de la ventana, y 50 de alto. Y mi pregunta sería, si vamos por coordenadas y quiero que vaya abajo del logo, ¿qué coordenada le pondrías en top? Ajá, media 150 de alto. ¿Cuánto le pondrías en top entonces? 150, ¿no? PX. Y quiero que vaya completamente pegado hacia la izquierda, 0 píxeles en left. Si quiero que vaya pegado, si no lo puedo poner en espacio. Más abajo le puedes poner 160, entonces vas a dejar un renglón de 10 píxeles. Ajá. Todo depende de cómo hayas propuesto tu prototipo. ¿Ok? De hecho, si le doy clic aquí a este elemento, que sería ¿quiénes somos? Muestro aquí me informa que en este caso son 150 en top, y el eje de las Y, y en este caso 0 en X, left, completamente pegado hacia la izquierda. Ok, le damos clic en OK, OK, y debería colocar mi barra de navegación. Bien. Siguiente renglón, nos toca nueva división. Esta se va a llamar contenido. Contenido, es de ID contenido. Nueva regla CSS, ok. Otro color de fondo. Necesito posicionamiento igual absoluto. Va a medir de ancho 1024 y de altura va a medir 530. Porque hasta este momento llevo 200. 150 del logo más 50 de la barra van 200. Más 530, 730. Y los legales van a medir 38 píxeles. Ok, 730. Entonces 1024 por 530. De arriba hacia abajo, ¿en qué coordenada me recomiendas poner? La de la barra. 200. Y en este caso mide 150 de logo más 200 más 50 de barra serían 200. Y en left va a seguir siendo 0, completamente pegado hacia la izquierda. Ok, me generaría esta otra división. Bien, pues, ahora siguiente punto. Ok, última división se llama legales. Nombre de ID, legales. Nueva regla CSS. Otro color de fondo. Posicionamiento absoluto.
y me toca 1024 por 38, 730 en top, porque son 530 más 200, 0 en left. Ok, clic al mundo, previsualizamos. Ok, checa, siempre se van a estar centrados. Y ahí tengo un layout, esa es la forma más rápida y sencilla de hacer una página. Ok, tiene sus pros y contras. El contra principal sería si el texto sobrepasa o desborda por completo el área de contenido, pero le puedo agregar un scroll bar y entonces el texto se va mostrando siempre dentro del espacio. Okay. El problema es cuando el cliente me pide que esta página que yo esté haciendo, tanta información como lo eche como un sándwich vaya aumentando, porque en esta tiene una altura definida por absolutas y en cambio por sándwich quiero que se aumente. Bien, checa, hasta aquí regresamos al Dreamweaver. Mi intención sobre todo aquí a continuación es separar estructura HTML de apariencia CSS, exportar una hoja de estilos independiente que llamaremos absolutas para que agarre esta apariencia, y en ese caso hacer una nueva hoja de estilos que se llama estáticas para mostrarte este mismo procedimiento pero con el otro tipo de posicionamiento que son los más comunes dentro de una relativa, absolutas o estáticas, y las fijas si quieres que se pegue al ventana. ¿Ok? Checa, ¿cómo extraigo las reglas CSS de mi documento? Distintas formas. Me podría ir a vista código, podría seleccionar las reglas CSS que están de color rosa mexicano del lado izquierdo, cortarlas y llevármelas a algún otro lado. ¿Okay? Muestro otro procedimiento. Del lado derecho en el panel CSS Styles, selecciono mi primer regla que es contenedor, presiono Shift y selecciono legales. Puede ser que tengas otro orden. ¿Ok? Contenedor hasta legales. Bien. Y muestro. ¿El body no lo pongo? Sí, body, todas las reglas, desde la primera hasta la última. Y checa, tienes un menú contextual a partir del panel CSS Styles y hay una opción que se llama Move CSS Rules. Son unas pequeñas rayitas en el mismo renglón del CSS. Move CSS Rules. ¿Ok? Me va a preguntar, ¿a dónde las quieres mover? ¿A una hoja que ya existe? De ser cierto, ¿cuál es esa hoja? ¿O a una nueva hoja de estilos? A una nueva hoja de estilos. Le vamos a dar clic en OK. Me va a preguntar, bueno, ¿dónde la quieres guardar? Checa, no me meto ni a imágenes, ni a CSS, ni a JS, perdón. Así como estamos dentro de nuestra carpeta raíz, y te muestro aquí algo importante. Si en algún momento por error me ando yendo a otro folder que no es el de la carpeta raíz, siempre tendrás un botón que se llame Side Root. Side Root te va a regresar a la carpeta que dimos de alta desde un inicio de la clase. ¿Ok? Checa, haré un nuevo folder que se llame CSS Cascading Style Sheet, hoja de estilo en cascada, dentro del posicionamiento, más no dentro de imágenes ni dentro de JS. Ok, y este archivo se va a llamar, en este caso, absolutas.css. Bien, pues le damos clic en salvos. Checa, ¿qué sucedió? Del lado derecho se quedó el cascarón de estilo y me está mostrando ahora una hoja que se llama absoluta CSS con mis reglas aquí disponibles. ¿Ok? Y en la esquina superior izquierda arriba de Code Split y Design me acaba de aparecer un archivo que se llama absolutas.css y trae un asterisco. Quiere decir que no ha sido guardado. Que nos pasamos ese archivo y checa, no es otra cosa más que cortar, copiar, pegar tus reglas CSS en un nuevo documento. ¿Ok? Necesito que le des control S, comando S. Si cierras y no guardas, se pierden esas reglas porque ya las extrajo del otro documento, pero este todavía, aunque tiene nombre y formato, todavía no acaba de guardar. Entonces, por eso luego que acabamos exportando las reglas, pues simplemente almacenamos el archivo. ¿Ok? Checa. Siempre que tengas archivos correlacionados aparecerán arriba de Code Split y Design. Aquí me aparece absolutas. Regresamos al source code. ¿Ok? Ahora, ¿cómo incrustó ese documento? Bien. Checa, aproximadamente renglón número 8. Necesito que ubiques que dice link, href, css absolutas, relaciones style sheet, texto css. Lo vamos a borrar ese renglón. ¿Ok? Sería como el penúltimo antes de que cierre cabeza. Lo borramos, deja el renglón vacío. ¿Ok?
Y si te pasas a vista diseño, tendrás la mera estructura, más ya no apariencia, ya no estilo. Son las meras cajas, renglón seguido tras renglón seguido, con un contenedor que mide 1024 píxeles y 60. ¿Ok? ¿Cómo conecto mi hoja de estilos con mi documento? Hay muchos métodos, te muestro dos. ¿Ok? ¿Te acuerdas hace rato cómo jalamos el JavaScript dentro de nuestra programación? Entonces tendríamos que, más o menos el renglón en el cual acabamos de borrar la información, y tendríamos que buscar dentro del panel files el folder CSS. Si no aparece, clic en refresh y puedo arrastrar absolutas dentro de ese renglón en particular, y cuando doy clic abajo automáticamente agarran forma, color y tamaño, posicionamiento y apariencia todos los objetos. ¿Okay? Cuando damos clic abajo te aparece un botón de refresh y en realidad te habrá colocado dentro del renglón número 8 un vínculo con relación a una hoja de estilos de tipo texto CSS que está almacenado en un folder que se llama CSS y se llama absolutas. Entonces tú le puedes conectar la hoja de estilos que quieras a cualquier contenido. ¿Okay? Jalas absolutas al renglón vacío, le das clic abajo y automáticamente cambia. ¿Okay? Entonces, digamos, van a cambiar la página de Ticketmaster y te llega simplemente un archivo CSS y eso es todo lo que te llega. Entonces, abres tu página, tu sitio como esté organizado y simplemente pues puedes quitar la hoja de estilos vieja y agregar la hoja de estilos nueva, entonces ya va a empezar a cargar la nueva apariencia, que a futuro lo más probable es que en algún momento sea así, porque en realidad las cajas contenedoras no les van a cambiar el nombre, lo que va a cambiar es cómo luce y dónde se ubican. Entonces es probable que manden un archivo para hacerlo responsivo, un archivo de JavaScript, un archivo de CSS que se cargue en la plantilla principal y que de ahí se mande llamar en todo. Y como es una página de una sola pantalla, es decir, automáticamente se actualiza por el PHP, con cambiarle la hoja de estilo le cambias la apariencia a todo el sitio, a todo completo. ¿Ok? Ahora checa, si borramos otra vez ese renglón, te muestro otro método para poder hipervincular. A mí este se me hace como muy amable, simplemente conecto. Ok, existe otra opción, colapsamos panel files, dándole doble clic a la lengüeta files, expandimos CSS styles. Y checa, así como CSS styles trae su pequeño signo de más para hacer nuevas reglas, a la izquierda traen unos eslabones de color azul. Esos eslabones me van a permitir importar o vincular una hoja de estilos. Me pregunta cuál es la hoja de estilos, le doy clic en browse, voy y busco en mi carpeta raíz, site-root, en CSS, absolutas, la que acabo de hacer. Y aquí me va a dar a escoger dos opciones distintas. ¿Okay? Me da a escoger link e import. Si yo le pongo simplemente link, pues obviamente está haciendo una conexión con el documento, pero tiene el mismo grado de importancia que todas las demás. Puedo tener 10 hojas de estilo y entre ellas si se empiezan a pelear, pues la que gane en jerarquía es la que va a terminarse aplicando. ¿Okay? Pero si yo quiero que a una hoja de estilos le dé prioridad en apariencia o en funcionamiento, entonces la importo. Es como si agarrara las reglas, las cortara y las pegara dentro del documento sin que físicamente estén allí. Entonces, si hablamos de jerarquía, si tengo dos reglas CSS que se están peleando porque ambas le están cambiando el color del texto, en ese caso, si esta hoja de estilos está importada y la otra simplemente está vinculada, primero aplica la vinculada y después aplica la importada. Entonces la importada siempre tendrá mayor importancia. ¿Okay? Todo depende, sobre todo cuando se estén peleando reglas CSS. La más común suele ser link, que es la que acabamos de utilizar. Me aparecería así link, el texto CSS. Te pongo, más bien le vamos a poner importar para que veas cuál es la otra sintaxis. Ok, digamos que le quiero dar prioridad a esta hoja y que obedezca todo lo que esta hoja diga. Le doy clic en OK y entonces incrustado dentro de una etiqueta de estilo me está agregando mi archivo absoluta CSS. Como antes aparecían aquí todas enlistadas, nada más que obviamente quien las determina es absoluta CSS y otra persona se puede encargar de editar ese archivo y como lo corrija automáticamente lo va a mandar llamar y va a obedecer todo mi documento porque es como si estuvieran adentro de la programación. ¿Okay? Entre vinculadas e importadas, las importadas son más inteligentes, más importantes. Y checa, me aparece aquí un arroba, importo URL y me dice cuál es la ruta. ¿Okay? Cualquiera de las dos opciones funciona, son correctas, nada más que una es general y la otra le da grado de importancia al posicionamiento. ¿Ok? Ahora muestro, necesito que nos deshagamos de esta regla, bueno, de esta importación, nada más era para que lo vieras. Sigo estando en un renglón antes de ok. Tengo dos opciones. Puedo empezar a hacer mi apariencia de estáticas desde cero, es decir, volverle a pedir que el margen se regrese a cero,
que en ese caso le pongamos color a cada uno de los elementos para que vayan apareciendo en pantalla, o me puedo colgar de la hoja de estilos que ya tengo resuelta. Nada más ir cambiando poco a poco posicionamiento, irle pidiendo que flote hacia la izquierda, que en ese caso tenga un ancho de tantos píxeles y que se vayan colocando como si fuera un sándwich. ¿Okay? Dos opciones. ¿Crees que se te dificulta que vayamos nada más cambiando las propiedades? O sea, agarrarla de absolutas y nada más pasar lista y decir, esta es ahora relativa, ahora es esto, ahora es esto, ahora es esto, ahora es esto, y ver cómo se va a modificar. ¿Ok? Checa, ¿qué necesito? Necesito que vayas a File Open, archivo abrir. Cosa rara que utilizo File Open, casi no lo uso. Necesito CSS y que ubiques absolutas.css. File Open. File Open, te debe de dar tu carpeta raíz. Y necesito que abras absolutas para poderle cambiar el nombre. Ok, abrimos absolutas. Nos vamos a ir a File Save As y lo vamos a guardar con el nombre de relativas. File Save As, dentro del mismo folder CSS, nada más que ahora esta le voy a pedir, perdón, se llama estáticas, no relativas, estáticas. Guardar. Ok. Bien, cerramos estáticas y cerramos absolutas, que deberían de aparecer allá arriba. Ok, checa dentro de nuestra programación. Necesito que ubiques del lado derecho en Panel Files. Refresh si es que no aparecen los archivos. Necesito ubicar estáticas CSS. No, más abajo en Panel Files. Estáticas, la arrastramos de nueva cuenta al renglón número 6 para que aparezca o la vincule. Ok, checa. Allí técnicamente hasta este momento es la misma apariencia de absoluta, nada más que vamos a ir pasando lista. Checa, ahí colapsamos Panel Files, CSS Styles, abrimos estáticas y voy pasando lista poco a poco. Ok, checa. Lo que vamos a ir corrigiendo es el tipo de posicionamiento porque quiero que se haga un sándwich según la información se vaya extendiendo. Ok. Vamos a observar que hay ciertos cambios hasta que lleguemos más o menos a barra contenido, ahí se va a empezar a mostrar cierta información, cierto cambio de información. ¿Ok? ¿Te aparecen tus reglas del lado derecho estáticas? En all, en un triangulito aparecen ahí disponibles. En all, no aparece en refresh tal vez.
Si quieres también frente, ¿de qué? Y acá no te toques. No, ciérrate. Estáticas, HTML. Hasta aquí está muy bien. Ok, de aquí en estáticas abrimos. Y ahí están las reglas. Y recuerda este manipulador, si quieres lo puedes manejar solamente, si es que se estorba, pues no tan abajo porque aquí me aparece propiedades. Ok, vamos a ir pasando listas según nuestras reglas. Y técnicamente es como si convirtiéramos de posicionamiento absoluto a estático para tener dos opciones. Las páginas que el cliente me pida que toda la información va dentro, compactada, pues solamente le conecto la hoja de estilos absoluta. Pero cuando me pida que los productos se haga un chorizo gigantesco, entonces le conecto la hoja de estilos de estática. Entonces yo decido qué hoja de estilos necesito para poder cambiar la apariencia. ¿Ok? Ahora muestro. Vamos por contenedor, le damos doble clic. Contenedor seguirá siendo relativa porque quiero que se centre. La gran diferencia va a radicar en posicionamiento, en el sentido de que como es un sándwich, yo no le puedo decir cuál es la altura. En este caso le voy a pedir que simplemente sea automático. Entonces en altura, en vez de 768, le pido auto. Bien. Y en ese caso en box se sigue manteniendo los márgenes automáticos izquierda-derecha, la altura es automática, eso es lo único que tenemos que cambiar. Como la altura es automática, se seguirá haciendo al tamaño, pues obviamente de las divisiones absolutas, ¿ok? Aunque sé que en este caso, por ejemplo, junto al logotipo ha desaparecido. No muestra su color de fondo porque en este caso todavía siente que esas absolutas que andan flotando todavía no aterrizan dentro del espacio. ¿Ok? Contenedor, posicionamiento, en altura auto. ¿Ok? Y se hace automático, pero como en este caso estas absolutas flotan en un Z-index, pues no tocan piso, sino andan por acá en otra dimensión. Checa, el cuerpo sigue estando márgenes 0, eso se queda así. Siguiente, cabeza. ¿Ok? Cabeza, doble clic. Posicionamiento, ya no quiero que sea absoluto, quiero que sea estático. Y las estáticas no se manejan por coordenadas, entonces le borro el 0 de top y el 0 de left. Las estáticas se manejan flotando hacia la izquierda y claro, obviamente con dimensiones ancho y alto. Entonces me voy a box, le pido que flote hacia la izquierda y por ejemplo no quiero que la barra de navegación se suba al renglón previo si es que llegara a existir el espacio. Entonces le puedo poner clear both, que flote hacia la izquierda y que nadie comparta su renglón. Bien, en ese caso le damos clic en OK. Checa, vamos a sentir que no está pasando nada. Gran diferencia. Esta división del logotipo de cabeza ya no la puedo arrastrar ni redimensionar ni ponerla donde yo quiera. En cambio la de barra sí, todavía la puedo mover. ¿Ok? Entonces en ese sentido, acá. Aquí un segundo. CSS Styles, Panel Files, estáticas. Ok, Panel Files, CSS Styles, contenedor, posicionamiento automático, box auto. Ok, vamos en cabeza. Cabeza, posicionamiento estático. Que le borramos top y le borramos left. Sí, no queda. Box, left, clear, both. Quedó entonces cabeza, contenedor quedó relativo automático, ok, cabeza quedó posicionamiento estático y en box float left clear both. Ah, no es cierto, es cabeza, sí es cabeza. Sí, ahí vamos, ¿no? Me quedé cabeza. Cabeza. Contenedor, body y cabeza. Cabeza. Posición estática. Estática, Que no diga top ni left. que no dice top ni left. Ok, en box. En box no
Es float left, clear both. Ok, le damos clic en OK. Bien, siguiente punto, barra. Doble clic a barra. Posicionamiento de nueva cuenta que sea estática. Las medidas se quedan, pero no la coordenada, porque las estáticas simplemente flotan hacia la izquierda. Entonces nos vamos a ir a Box y le vamos a pedir de nueva cuenta que flote hacia la izquierda y que tampoco no comparta renglón con nadie. Float left, clear both, le doy clic en OK. Y checa, en la siguiente división, aquí es donde sí ya vamos a empezar a observar cierto cambio. Buscamos contenido. ¿Y por qué barra se subió contenido? ¿Se subió? Sí. Posicionamiento, quedó estático. Pero está todo lo tiene top, lo tiene left, Box, el box, float left, clear both. sí, float left, box. Ok, entonces allí cabeza, box, float left, clear both. ¿Se subió? Doble clic en cabeza. Box. Position. Ok, está bien, ok. Y doble clic a barra. Position. Clic estáticas. Control S. Clic a source code. Ok, ahora. Y clic a mundo. Y de regreso al mundo. Comando Q del queso. Control Q. Y vuelve a darle imprimir. Es cuando se le va la onda así como que luego empieza a hacer cosas raras y las empieza a mover para otro lado. Entonces ahí es cuando cierras y vuelves a abrir antes de empezarle a cambiar la programación. Ok, la que sigue, contenido. Contenido igual, posición estática. Ok, y checa la altura de nueva cuenta. Como es un sándwich y el relleno puede variar, pues obviamente aquí es altura automática. ¿Sabes qué? Que no le cambié la por eso. No, ni cabeza ni barra le cambiamos la altura, nada más le cambiamos la altura a contenedor y a contenido. Oh, sí, porque subiste esa banana. La caja contenedor y los que se van a expandir. Sí, porque cabeza y barra tienen la misma altura, o sea, es la misma que en la apariencia. Y en box le pido float left, clear both, que nadie comparta renglón. Le damos clic en OK. Ok. Checa, en ocasiones no lo está aplicando. Yo me pasaría estática, se le daría control S para salvar y regresaría al source code. Checa, por ejemplo, a mí ya me empezó a hacer cosas raras, ya subió contenido junto al logotipo. Ok, sigamos con legales, ya que terminemos lo previsualizamos. Legales último. En posicionamiento igual estática. La altura sí está bien 38, coordenada no, porque como no sé cuál es la cantidad de información, pues obviamente no sé hacia dónde se debe de ubicar. Ok, y en box, de nueva cuenta float left, clear both. Bien, pues, y ahora sí, clic al mundo para previsualizar. Le vamos a dar clic en salvar, le decimos que sí guarde documento. Ok. A futuro, tanta información como agrega contenido, este sándwich se va a estar expandiendo. Ok, entonces en algún momento así es como se resolvía la estructura. Yo decidía qué hoja de estilos le conectaba y qué apariencia podía modificar. La estructura es la misma, lo que va cambiando es el cómo lucen esos objetos en la pantalla. Ok, nada más me voy a regresar aquí a Dreamweaver, te muestro. Voy a cerrar prueba, vuelvo a abrir prueba. Pues si quieres, si se quedó mal previsualizado, sí.
Checa, le agregué ahí cierta información, le di unos cuantos enters y le puse texto a contenido. Cuando lo previsualizo, tanta información como tenga contenido dentro, ok, va a ir abriendo este sándwich como se necesita, porque su altura es estática, su altura es automática, y las demás opciones ya no las puedo reubicar porque ya están flotando hacia la izquierda y le impido que se suba al renglón previo. Entonces en ambas luce igual, nada más que la gran diferencia es que por estáticas me permite expandir la altura de los objetos, y en cambio por absolutas tiene una medida fija en particular. Y claro, una se resuelve con un scroll bar y la otra se resuelve pues corrigiendo la estructura. ¿Okay? Entonces todo depende de cuál es la que necesites, cuál es la que quieras. Entonces tú decides cuál de las dos hojas de estilo le aplicas según el layout. Entonces puedes tener múltiples layouts y tú decidir cuál es el que conectas para que funcione tu apariencia. ¿Okay? Esos son como los dos básicos. Ya nada más que falta. A partir de aquí empezamos a trabajar con efectos y transiciones y empezamos a trabajar ya con responsive. ¿Okay? Si puedes como medianamente jugar y organizar de nueva cuenta estructura por divisiones, sobre todo para tenerlas claras, y en ese caso, si quieres para la siguiente semana, si tienes fotografías, te traes ahí unas cuantas fotos en el USB, porque vamos a mandar llamar a una imagen de fondo, vamos a mandar llamar tipografía, vamos a mandar llamar información. Y aquí checa, te muestro una página. Sería bueno que fueras buscando una tipografía que te guste, pero dentro de este sitio checa www.dafont, se llama dafont.com, porque vamos a utilizar tipografía personalizada en la siguiente clase. Dafont, D de dedo, A de Antonio, font.com. Ok, me refiero a Dafont porque es una página que entrega tipografías gratuitas. Son tipografías hechizas, es decir, no tendrán variantes más que medium o itálica o bold. No son fuentes de diseñador, no tienen ningún costo y son de las más comunes que me permiten convertir a 3 formatos: WFF, EOT, SVG y claro, los de cajón TTF y OTF. ¿Okay? Ahora, a partir de aquí, no es cualquier fuente. Checa, debajo obviamente me aparecen las categorías, me aparecen cierta selección que haya hecho de inicio y por ejemplo me aparecen las fuentes top. Si yo me voy a las fuentes top, me mostrará más o menos 50 tipografías. Y de estas tipografías, si yo por ejemplo estoy buscando hacer el logotipo de Mediatek, dentro de este campo de vista previa puedo ponerle Mediatek. Ok, determinar cuántas fuentes quiero ver, puedo ponerle mostrar variantes, el tamaño, darle clic en enviar y entonces me va a permitir ver la vista previa de la tipografía, pero a partir del texto que yo le haya pedido. Entonces me es mucho más fácil encontrar qué fuente estoy buscando. De estas fuentes que aparecen aquí, checa, necesito buscar, hay distintos tipos, gratis pero para uso personal. Esta no me va a dejar convertirla, es decir, me deja descargarla, instalarla en mi equipo, pero no convertirla y subirla dentro de una página web para que sea la fuente estándar. Hay otras que hay que donar, ok, 100% gratis para uso personal, ok, ¿cuáles estoy buscando? Dentro de las opciones necesito que seleccionemos las de 100% gratis o dominio público. Ok, y entonces cuando le doy clic en enviar me va a mostrar solo las tipografías que de veras sí puedo convertir y puedo utilizar para poder descargar. Estas que dicen 100% gratis o dominio público, alguna de estas que te guste, simplemente la intención es darle clic en descargar y traerte en el USB el archivo TTF o el zip que te entregue. Lo vamos a convertir en línea, vamos a generar 4 variantes de tipografía y esta será con una fuente hechiza cuando yo quiero que mi sitio tenga esa fuente personalizada, independientemente de la tableta, el celular, el escritorio, iPhone, iPad, Mac, Windows, la que sea. ¿Ok? Y la segunda opción, dentro de Google como tal, Google de búsqueda, vamos a ponerle el término fonts y el propio Google tiene su propia interfaz de tipografías. Son como 700 tipografías gratuitas, open source, libres, convertibles, que utilizan la mayoría de los sitios en la actualidad. Y en ese caso, simplemente con ponerle fonts, por ahí aparecerá de nueva cuenta el Dafont. Ok, voy por aquí por Google Fonts, segunda opción. Lo bueno del Google Fonts es que no voy a necesitar descargarla y convertirla, sino me va a dar una regla CSS para conectarla a mi documento y que a partir de ese momento toda la tipografía que yo decida tenga esa apariencia de fuente. Pros y contras. En el Google Fonts, pues las fuentes son gratuitas, son muy fáciles de implementar, pero no encontraré Myriad Pro, Garamond, Baskerville como las de cajón de diseñador. ¿Okay? También en Dafont no encontraré esas fuentes de diseñador, tendría yo que comprarlas o pagar o suscribirme a un
compendio de fuentes tipográficas de Adobe que se llama el Typekit. Me cuesta como 100 pesos al mes, nada más para poder utilizar las fuentes. O puedo comprar Myriad Pro, que cuesta $900, y entonces empezar a implementar dentro de mi sitio. Pero en ese sentido, por eso todo el mundo utiliza el Google Fonts, ¿ok? Y aquí hay un montón, hay alguna que te guste. Más que nada, pues lo que me interesa es el nombre, para poderla buscar y poderla descargar. En realidad se descargan si es que las quieres tener instaladas en tu equipo. Se pueden descargar a partir de este pequeño triángulo, siempre y cuando hayamos seleccionado alguna. Me va a permitir bajarla como zip file, pero a partir de aquí de choose, selecciono una. Voy a seleccionar estas dos primeras. Cuando le doy clic en use, me va a estar mostrando cuáles son las variantes. Me va a mostrar un velocímetro, cuánto tarda en bajar la página, y aquí abajo me va a dar el vínculo si es que la quiero conectada, el código si es que la quiero importada o si quiero trabajar con JavaScript. Copiándome esta línea, adelante aquí abajo me explica qué nombre le debo de poner para que me mande a llamar ese texto. Entonces tengo la tipografía personalizada sin tener que convertir, como todo el proceso que me lleva a convertir la tipografía. Ok, entonces más que nada de una fuente, si hay alguna que te guste en particular, pues ya sepas más o menos cuál es. Y en el otro, pues un archivo TTF. Si no lo traes, pues también lo descargamos aquí, no hay problema. Pero más que nada para que puedas ir escogiendo alguno y algunas fotografías. Ok, bien, pues sería todo por hoy.